Hola de nuevo. En este primer ejercicio de componentes dinámicos lo que vamos a hacer es, un poco lo que tenéis en pantalla. Son tres tipos distintos de puerta con la que vamos a poder interactuar. En primer lugar tenemos una puerta única, que es la más sencilla, con la cual podremos interactuar para abrirla o cerrarla. En segundo lugar, una puerta doble que van a abrir ambas hojas abrirán a la vez. Y por último, una puerta también doble, pero que cada hoja va a abrir de forma individual. Pues todo esto lo vamos a ver a continuación y, como siempre, todo lo que es el material de fórmulas, etcétera, etcétera, todo el material añadido lo tenéis siempre en la descripción del vídeo. Pegadle un vistazo porque siempre hay info que vale la pena ojear. Así que, bueno, vamos allá. En primer lugar vamos a hacer un par de ajustes para ir más cómodos, así que lo primero que voy a hacer es sacar la ventana de esquema. Si no la tenemos sacada, me voy a ventana, bandeja predeterminada y ahí activo esquema. Yo ya la tengo activado, es esta ventana de aquí. Y por otro lado lo que vamos a hacer es cambiar las unidades a centímetros, porque componentes dinámicos por defecto usa centímetros, así que para no tener el dibujo usando unas unidades y luego en componentes dinámicos otra, ponemos centímetros y así tenemos lo mismo para ambas. Así que me voy a ventana, información de modelo y aquí en el último apartado, este de aquí de unidades, voy a cambiar a centímetros. Si lo tenía en metros o en milímetros, cambio a centímetros y bueno, yo también por defecto quito siempre lo de activar intervalo de longitud. Muy bien, pues con estas dos cosas preparadas, pues vamos a empezar a dibujar. Para ello me voy a la herramienta rectángulo, la tecla R, y voy a hacer un rectángulo de 5 por 10 centímetros. Voy a comenzar a dibujarlo el marco de la puerta. 5 por 10 centímetros, que voy a extruir pues 215 centímetros. Voy a acercarme un poco. Muy bien, y con este primer marco, con este primer listón que he hecho, triple clic, botón derecho, crear componente, este se va a llamar listón 1. Automáticamente en esquema veo que ya aparece ahí ese listón 1. Información de la entidad lo puedo plegar. Voy a desplegar componentes para ir viendo los componentes que voy creando y en lugar de ver estas fotografías de los componentes, voy a pulsar aquí para que me muestre una lista. Muy bien, pues veo que he creado el componente listón 1. A continuación voy a hacer la hoja de la puerta, voy a hacer un rectángulo de 80, punto y coma 5 y extruyo hacia arriba pues 215. Triple clic, botón derecho, crear componente y esto va a ser hoja 1. ¿Vale? Lo que va a hacer es colocar esta hoja desde punto medio a punto medio. Muy bien. Y ahora voy a copiar este listón. Ahí. Muy bien, estos tres elementos son componentes, así que puedo dibujar encima sin temor a que se mezclen esas geometrías. Pues voy a añadir el último listón, también de 5 centímetros, y triple clic, botón derecho, crear componente, y este va a ser listón 2. Muy bien, tenemos tres listones y la hoja. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos esos elementos y botón derecho, crear componente y esto va a ser puerta 1. ¿Vale? En esquema veo que ahora tengo un componente que se llama puerta 1 que dentro, anidado, tiene hoja 1, listón 1 y listón 2. Muy bien, pues lo que va a hacer ahora es en la barra de componentes dinámicos pulsar el tercer botón, el de atributos de componente. Muy bien, cuando selecciono ese componente, pues aquí me aparecerán esos elementos. Yo lo que quiero hacer es que cuando pulse con esta herramienta de aquí, la de interactuar, pues que abra y cierre la puerta. Para ello, lo que va a hacer es, en primer lugar, añadir un atributo personalizado. ¿Vale? Le voy a dar un nombre, el que yo quiera. En mi caso va a ser ese atributo personalizado, giro 1. Y por defecto le voy a decir que valga 0. Y ahora le voy a añadir un atributo, esto lo voy a hacer más grande, un segundín, vale.
Le va a añadir un atributo onClick, ¿vale? Esto significa que para cuando haga clic sobre este componente, pues que tenga una reacción. Pues le va a dar a onClick, muy bien, y como valor le tengo que añadir una cadena que es la de animar, para saber cuáles son esas funciones. Tengo aquí una segunda pestaña, esta de aquí que se llama funciones, donde ahí tengo un montón de fórmulas generales. Pues aquí, en esta pestaña, voy a ir a buscar hacia el final las funciones onClick y voy a fijar la de animate. ¿Vale? Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea. Pues bueno, esta es la fórmula general de animate, que yo si quiero ahora la puedo insertar para tenerla ahí. O si la escribo es lo mismo. Es decir, puedo escribir aquí animate, escrito, abro paréntesis y ahora la fórmula general dice que tengo que poner el atributo y luego los distintos estados. Los distintos estados va a ser los grados de apertura. Pues le va a decir que sea giro 1, el primer grado de apertura va a ser 0 grados, el segundo 45, aquí podemos poner tantos estados como queramos, y el tercero 90. Para finalizar pulso la tecla entrar y ya lo tengo definido. Es decir que ahora cuando yo pulse con interactuar y pulse en cualquier punto de esta puerta, el parámetro giro 1 ha cambiado a 45 y si le vuelvo a pulsar, ahora cambiará a 90. ¿Vale? Pues ya tengo definido ese giro. Ahora tengo que conseguir que esa interacción se convierta en un movimiento de la puerta. En este caso de la hoja. El componente que se va a mover es la hoja. Pues voy a desplegar ese parámetro, el de hoja, y aquí voy a añadir un atributo. De todos los atributos que hay, posición, tamaño, rotación, voy a ir al de rotz, es decir, rotar alrededor del eje Z. El eje Z es el eje azul. Así que voy a pulsarlo. Muy bien. Y este valor, esta rotación, quiero que coincida con la de giro 1. Es decir, porque aquí si yo ahora escribo manualmente, pues por ejemplo 30, pues esa puerta con respecto a los ejes de ese componente, del componente hoja 1, pues ahora ha girado 30 grados. Si aquí cambiamos a 60, hace lo mismo, y si volvemos a 0, hace lo mismo. Pues yo lo que quiero que coincida este valor con el de giro 1. ¿Cómo lo hago? Si escribo aquí directamente igual a giro 1, me va a decir que no sabe lo que es. ¿Por qué? Porque en el componente hoja 1 no está definido ese giro 1, ese parámetro. Entonces, lo que voy a hacer es, para decirle que busque giro 1, voy a escribir igual a... Ahora, voy a poner el componente donde está ese parámetro. Pues voy a escribir puerta 1. Y ahora, cierro exclamación, como para indicar que ya ese es el componente, y ahora escribo el parámetro. Giro 1. Esto parece un poco complicado, pero siempre va a ser lo mismo. Es muy sencillo. Es decir, escribo igual, importante escribir el símbolo igual, para que siempre coincida con ese valor, igual a puerta 1, cierro exclamación, giro 1. Pulso intro, la tecla entrar y ya está. Si ahora pulso interactuar, ahora este parámetro, el de rotación, va a coincidir siempre con el de giro 1. Y giro 1 habíamos visto que si usábamos la herramienta interactuar, pues cambiaba entre esos distintos estados que hemos definido. La única pega que ahora mismo, si me pongo en planta y activo los rayos X, es que está girando, en este caso al contrario de las agujas del reloj, que eso es lo de menos. Lo que sí que nos molesta es que está como entrando dentro de otra geometría, ¿vale? Esto físicamente es imposible, no puede haber un objeto dentro de otro. Así que lo que vamos a indicarle es que gire en sentido contrario. ¿Cómo lo hacemos? Lo único que tenemos que hacer, en lugar de definir aquí valores negativos en el parámetro onClick, que no es nada recomendable usar valores negativos, lo que vamos a hacer es este valor de rotación, el rotz, esa función que le hemos introducido, multiplicarla por -1. Es decir, si aquí giro 1 vale 45, pues aquí la rotación será -45. Con lo cual solucionamos el problema.
Voy a activar aquí un momento este botón, el de mostrar o ocultar fórmula, para ver esa fórmula que había escrito, y lo que voy a hacer es, después del igual, escribir -1 asterisco. Asterisco es, en componentes dinámicos, el símbolo de multiplicar. O sea que ese ángulo lo vamos a multiplicar por -1. Le vamos a cambiar el valor. Si es positivo será negativo y si es negativo será positivo. Pues haciendo esto, ahora sí, voy a desactivar los rayos X. Sí que gira perfectamente en el sentido que tiene que girar. Muy bien, pues ya tendríamos esta primera puerta. Lo que vamos a hacer ahora es otra puerta distinta con 2 hojas. Para ello me voy a ayudar de la lista de componentes. Pues habíamos visto que usaba el listón 1. Las hojas, voy a dibujar 2 hojas nuevas. Una hoja de 80 punto y coma 5 que voy a extruir hasta ahí. Y triple clic, botón derecho, crear componente. Esto va a ser hoja 2A, porque va a haber hoja A y hoja B. Muy bien, y aquí, pues lo mismo, 80 punto y coma 5, usando la herramienta rectángulo. Si lo hacemos con línea va a ser lo mismo, pero vamos a ir más lentos. Y ahora, con la herramienta empujar, tirar, extruimos esto hasta aquí. Misma altura, 215 y triple clic, botón derecho, crear componente. Lo único que a este componente de aquí, que es la hoja que va a girar en sentido contrario, si la primera hoja va a girar con respecto a este punto, la segunda hoja tendría que girar con respecto a este otro punto que estoy indicando con el puntero. Pues voy a cambiar aquí en definir ejes de componente, voy a indicarle que, me voy a acercar para que se vea bien, este es el origen, eje X y eje Y, ¿vale? Para que giren y abran las dos en cada una en un sentido contrario. Pues esto va a ser hoja 2B. Muy bien, pues ahora esta la voy a mover hasta ahí. Estas dos, pues a acercar hasta el punto medio, hasta ahí. Muy bien, y esta voy a copiar el listón 1 de ahí hasta aquí. Y bueno, en este caso, como no estamos usando texturas, puedo usar para arriba el mismo listón 2, solo que con la herramienta escala, la tecla S, voy a acercarme aquí, alargarlo hasta ahí. Muy bien, ya tenemos todos los componentes preparados. Pues con todo esto los selecciono, botón derecho, crear componente, y esto va a ser pues la puerta 2. Muy bien. Vamos a hacer en este caso que las dos hojas se abran a la vez. Pues básicamente es el mismo caso que el anterior, pero con una hoja más. Es decir, voy a empezar por el componente puerta 2, que es un componente de componentes, y a este le voy a añadir, voy a especificar un parámetro personalizado que lo voy a llamar giro 2. Se podría llamar giro igual, pero por no confundir términos, giro 2 que va a valer 0. Y igual que antes, le voy a añadir una función, un comportamiento o un clic, que cada vez que pulse con la herramienta interactuar pase algo, y eso que va a pasar es, bueno, las funciones aún tengo ahí fijada esa función animate, que, bueno, yo la voy a escribir. Animate, escrito, giro 2, y aquí los estados que queramos, pues 0 y 90, o que estén abiertas o que estén cerradas. Muy bien. Ya hemos configurado. Ahora tenemos que configurar hoja 2A, que igual que antes será pues rotación en Z, y ese valor será igual a -1, por las mismas razones que la hoja anterior, y ahora será puerta 2, cerramos exclamación, giro 2. Si interactuamos con esto, pues
vemos que ya abre perfectamente. Hoja 2B, pues aquí igual, pues rot Z, rotación alrededor del eje azul, del eje Z, y será igual a... Ahora no es necesario escribir -1, porque si escribimos -1, las dos puertas abrirán en sentido de las agujas del reloj, y tiene que haber una que abra en sentido de las agujas del reloj y otra en contra de las agujas del reloj. Así que esto será simplemente puerta 2, cerramos exclamación, giro 2. Pues con esto, esos dos comportamientos, lo que conseguimos es que la puerta abra y cierra. Puedo cambiar, si aquí quiero añadir un estado intermedio, pues no hay problema, puedo añadir pues tantos como quiera, pues 30, 60, 90. ¿Vale? Y con esto conseguimos que la puerta tenga distintos estados. Muy bien, y el tercer y último caso que vamos a ver es que quiero que sea una hoja de una puerta de 2 hojas, pero que las puertas abran independientemente. Pues voy a usar, igual que antes, listón 1, voy a crearme una hoja igual que siempre, 80 punto y coma 5, las medidas pueden ser las que queráis. Esto lo extruyo hasta aquí, triple clic, crear componente, esto va a ser hoja 3A, muy bien, y aquí pues otra que sea de 80 punto y coma 5, extruyo hacia arriba, 215, triple clic, botón derecho, crear componente, y esto se va a llamar hoja 3B, pero acordaos que para esta, que gira en sentido contrario, tengo que cambiar los ejes desde este punto hasta aquí. Defino ahí esos ejes y pues perfecto. Le doy a crear. Ya lo tenemos. Pues muy bien, esta la movemos ahí. Y estas dos, me voy a acercar aquí un poco más, desde este punto a ese punto. Este listón 1 lo voy a copiar otra vez ahí. Igual que antes añado ese listón 2 y lo voy a escalar desde ahí hasta aquí. Perfecto, pues ya tenemos todos los mimbres para esta tercera puerta. Lo seleccionamos todo, botón derecho, crear componente, y esto va a ser puerta 3. Puerta 3. Eso es. Muy bien, lo que queremos ahora es que tengan un comportamiento distinto. Es decir, que cada hoja actúe por separado. Para ello, en lugar de definir los valores que hemos definido hasta ahora en puerta 3, los vamos a definir en cada una de las hojas por separado. Es decir, voy a empezar por hoja 3A y exponer lo mismo, pero simplemente en ese componente. Añadir un atributo que se llame giro 3A, que va a empezar por 0. Un comportamiento onClick, que sea, me pongo ahí el de funciones para tener la chuleta, ser animate giro 3A, y ahora los estados, pues 0, 45 y 90. Pulso entrar para finalizar, y por último voy a añadir un atributo que sea rotación en Z, que tiene que coincidir con giro 3A. Pues va a ser igual a, esta vez como sí que está definido en el componente, no me hace falta referirlo a otro componente, así que aquí simplemente escribiré giro 3A. Lo que pasa es, tenemos el tema este de que tiene que girar en sentido contrario. Pues escribimos antes -1 asterisco giro 3A. Así que si probamos con este, pues perfecto. Con lo de los signos tampoco es mucho problema, porque, quiero decir, si escribimos la fórmula de rotación de Z y vemos que gira en sentido contrario, simplemente añadir un -1 multiplicando y ya está, no tiene más.
Muy bien, pues igual que hemos hecho con esta, vamos a hacer con la hoja 3B, pues lo mismo. Es decir, aquí añadiré giro 3B, que va a valer 0. Voy a añadir un comportamiento onClick, que sea igual, es decir, animate giro 3B, y ese giro 3B quiero que pase por 0, 45 y 90. Y por último, el de rotación, que este es el comportamiento que indica qué grado de apertura tiene la puerta, quiero que coincida con ese parámetro giro. Pues igual a giro 3B. Y con esto hemos definido ese componente, es decir que ahora podemos abrir las puertas de forma individual. ¿Vale? En el caso anterior funcionaban las dos a la vez. Y en el primer caso es una puerta individual. Una vez hemos hecho esto, que el componente ya está hecho, ahora sí que podemos trabajar con simetrías. Es decir, yo esta puerta la puedo copiar aquí y hacer una simetría como esta. ¿Vale? Y estas dos las voy a copiar aquí, que esta tenga un valor de -1. Es decir, que con una sola puerta tengo todas las posibles aperturas posibles. ¿Vale? La simetría la usaremos una vez ya esté hecho el componente. Hay que evitar, lo que sí que hay que evitar a toda costa es dentro del componente dinámico tener distintos sentidos de los ejes. Es decir, si lo que hace falta es que todos los ejes de los distintos subcomponentes internos tengan siempre todos la misma orientación, porque así nos vamos a evitar muchos problemas. Muy bien, lo último que voy a añadir, por ejemplo, es esta primera puerta. La voy a abrir así. Es un tirador. ¿Vale? Para ello, con la herramienta medir, esta me permite, si la uso desde el interior de las aristas, nunca desde las esquinas, sino desde el interior, es dibujar líneas auxiliares. Pues una a 10, desde el suelo a 100, a 1 metro. Simplemente para ahora poder venir ahí y, bueno, en primer lugar, esto lo voy a hacer siempre según los ejes. Le voy a indicar el recorrido de ese tirador y luego lo haré todo. Pues muy bien, esto va a tener hacia aquí pues 6 centímetros, hacia este lado pues 15 centímetros y otra vez, según el eje rojo, pues 3 centímetros hacia adentro. Si quiero puedo usar la herramienta arco de 2 puntos para unir mediante arcos estas aristas. ¿Vale? Voy a coger para que hasta ahí y hasta ahí. Cuando está de color rosa, cuando está de color azul, es que es tangente a una de las aristas. Cuando se pone de color rosa, es que es tangente ese arco a las dos aristas. Y además lo que hace es eliminar el sobrante. Pues muy bien, con ese recorrido, ahora aquí voy a hacer un círculo de 3 centímetros, que voy a extruir 1 centímetro. Ahora este voy a hacer aquí una equidistancia a 2 centímetros y ahora voy a hacer un sígueme, es decir, triple clic, herramienta sígueme, que es esta de aquí, y voy a indicar la cara. Con eso obtengo en una misma el recorrido de ese tirador. Ahora simplemente sobre esta cara, seleccionar, orientar caras y ya tenemos ese componente. Bueno, esa geometría lo voy a convertir ahora en un componente. Lo selecciono, botón derecho, crear componente, que este lo voy a llamar tirador. Puedo definir los ejes si quiero, pues por ejemplo aquí.
Y bueno, ya está. Crear. Y bueno, si quiero moverlo al otro lado, lo que voy a hacer es seleccionarlo, irme a la herramienta mover, pulsar control para activar el modo copia. Y ahora lo voy a colocar ahí y voy a hacer una simetría. Voy a activar los rayos X. Muy bien, hemos colocado ahí los tiradores. ¿Qué pasa? Que si ahora usamos la herramienta interactuar, la puerta se cierra, pero los tiradores se quedan en su sitio. Así que lo que voy a hacer es volver a colocar la hoja en el estado en el que estaba. Esta es la puerta número 1. Voy a plegar esto de aquí, voy a ampliar esto. Y lo único que voy a hacer es mover esos tiradores dentro del componente hoja 1. Así que simplemente los voy a arrastrar para que queden dentro de hoja 1, con lo cual cuando gire la hoja 1, esos componentes se irán con la puerta. Pues perfecto. Pues esto es. Vamos a cambiar la perspectiva. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues bueno, siempre podéis darle a like, suscribiros al canal, compartir el vídeo, bueno, etcétera, ese tipo de cosas. Pues un saludo y hasta el próximo.